Vamos a suponer que usted tiene una superficie caliente y esa superficie caliente llega hasta este punto. Y hay un fluido frío que está circulando a una cierta velocidad y que tiene una cierta temperatura, y ese fluido circula por encima de esa superficie caliente. Sabemos que cuando un fluido circula por encima o circula en contacto con una superficie que no se está moviendo o que tiene una velocidad diferente al fluido, entonces va a ocurrir la generación de un perfil de velocidades. Es decir, que el fluido que está en contacto con el material que está a una velocidad distinta va a cambiar su velocidad. Es más, se dice que la película de fluido que es adyacente a ese otro material va a tomar la velocidad de ese material. Y si la placa está estática, o sea, no se está moviendo, pues la velocidad de las moléculas que están adyacentes a esa superficie, pues también va a ser cero, ¿no? O sea, la velocidad del fluido va a ser cero en esa zona. Efectivamente, ¿no? Se empieza a generar un perfil de velocidad. Ahora, eso es al inicio porque el fluido entra en contacto con la superficie, pero a medida que el fluido va avanzando por sobre la superficie, debido a las fuerzas viscosas o a los esfuerzos cortantes que se generan entre las diferentes capas del fluido que se está desplazando, se empieza a transmitir momento en dirección hacia el seno del fluido, lo que origina que se empiece a formar un gradiente de velocidad. Entonces, esperaríamos que a medida que esta corriente de fluido avanza sobre esta superficie, la velocidad del fluido empieza a tomar un determinado perfil, ¿no? En dirección perpendicular a la superficie. En algún momento ese perfil o ese gradiente de velocidad se va a estabilizar. Al inicio el perfil se está desarrollando, como aquí, ¿no? Aquí el perfil se está empezando a desarrollar, pero hay un momento en el cual este perfil se va a mantener a medida que avance a lo largo de esa superficie. O sea, ya el perfil va a quedar completamente desarrollado. Eso significa que si uno observa esos perfiles de velocidad a medida que avanza por esta superficie, y vamos a suponer, vamos a darle una coordenada a esa superficie, va a ser la coordenada X, en donde X empieza aquí, en el extremo de la superficie, X igual a 0, y a medida que voy avanzando, X va tomando un valor. Uno observa que, si bien es cierto, hay una región de velocidad diferente al fluido, también tenemos una zona con velocidad igual a la del fluido antes que entre en contacto con la superficie. Entre esas dos regiones de velocidad, aquella donde la velocidad es constante e igual a la velocidad antes del contacto, y la otra región donde la velocidad empezó a cambiar, pues hay un límite, ¿no? Y a eso nosotros le denominamos capa límite, que en este caso la capa límite estaría dado más o menos así, que es aquella región en donde se está desarrollando el perfil de velocidad. En algún momento esa capa límite, que al inicio pues evidentemente debe ser cero, en algún momento esa capa límite va a ser constante. El espesor de la capa límite, que le vamos a llamar delta, pues va a ser constante. Existen fuerzas que actúan y que hacen posible que se forme esta capa límite, ¿no? Por un lado tenemos las fuerzas inerciales o las fuerzas de inercia, que son aquellas que hacen que el fluido pues que empuja el fluido en la dirección de la velocidad del flujo, es decir, en este caso en dirección horizontal, ¿no? Está empujando el fluido en este caso hacia la derecha. Pero por otro lado también tenemos fuerzas viscosas, que son las que actúan debido a los esfuerzos constantes que hay entre las moléculas o el fluido o los paquetes de fluido ubicadas a cierta distancia de la superficie estática. A medida que me voy desplazando en esta dirección hacia arriba, existe una fuerza
una fuerza viscosa, una fuerza de fricción que en cierta forma frena el movimiento del fluido. Claro, eso se ve más cuando estamos cerca a la superficie, ¿no? Cuando ya nos alejamos de ello, esa fuerza viscosa parece un poco ser diferente. Existe un número dimensional que relaciona justamente estos fenómenos que ocurren a nivel del fluido, y ese es el número de Reynolds, en donde se relacionan las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas a las cuales está siendo sometido el fluido. Ahora, ustedes también, por definición, saben que el número de Reynolds está definido por la densidad del fluido, la velocidad global o la velocidad del seno del fluido, la viscosidad del fluido y una longitud característica. Una longitud característica que puede ser, dependiendo de la geometría del sistema, esa longitud podría ser diferentes parámetros, ¿no? Entonces nos vamos a quedar aquí con la capa límite de fricción. Y ahora enfoquémonos en la parte de calor. Es evidente que va a haber un flujo de calor de la superficie hacia el seno del fluido, ¿no? Si pudiésemos dibujar el perfil de temperatura desde la superficie de la placa hacia el seno del fluido en diferentes puntos de X, X, recuerden, es esta distancia. Es la distancia que hay desde este punto hacia a lo largo de la placa esta, ¿no? Tendríamos algo así. Veríamos que cerca al punto, al inicio de la placa, la temperatura efectivamente del fluido que está cerca a la placa, pues va a ser una temperatura similar a la temperatura de la placa, pero a medida que me voy alejando de él, esa temperatura va a ir descendiendo rápidamente, hasta ser igual a la temperatura del fluido. Pero a medida que me voy alejando del inicio, veo que ese gradiente o ese perfil de temperatura empieza poco a poco a desplazarse hacia el interior. Es decir, que la temperatura del fluido, ya que se encuentra más alejado de la placa, pues empieza a ser diferente a la del seno, ¿no?, del fluido. Aquí también se podría establecer una región en donde se observa que la temperatura del fluido es la misma. Si usted observa aquí, en esta zona, la temperatura del fluido es constante. Y hay otra región en donde sí parece, bueno, es evidente que hay una variación de la temperatura del fluido. Entonces aquí también hay una especie de un límite entre esas dos zonas. También hay una capa límite, solo que esta capa límite es una capa límite térmica, porque está asociado a la temperatura, no a la velocidad. Y vamos a suponer que la capa límite térmica es esta. No siempre la capa límite viscosa o de fricción tiene que ser igual a la capa límite térmica. No es, algunas veces podría serlo, podrían ambos coincidir, y muchas veces se utiliza eso, el hecho de que son aproximadamente iguales bajo ciertas circunstancias, para obtener modelos o correlaciones que permitan predecir algunas propiedades de los fenómenos de transferencia de calor en base a los fenómenos de transferencia de cantidad de movimiento. El número dimensional que me permite evaluar justamente esto es el número de Prandtl. A través del número de Prandtl puedo ver la relación que hay justamente entre esas dos capas límites. Cuando el número de Prandtl es igual a 1, entonces podemos considerar que ambas capas límites son iguales. Bueno, la energía fluye desde esta superficie caliente hacia el seno del fluido, ¿correcto? Y el modelo que utilizamos, o la expresión que utilizamos para representar esta densidad de flujo de calor, es a través de la ley de enfriamiento de Newton, o la ley de Newton simplemente, en donde la densidad de transferencia de calor es igual a la constante H, o el coeficiente de transferencia de calor, multiplicado por el delta T, o la variación de la temperatura. En este caso, la temperatura de la placa caliente menos la temperatura del fluido.
Esta constante H o este coeficiente de transferencia de calor lo podemos obtener a partir del número de Nusselt. Efectivamente, existen modelos empíricos que buscan estimar el valor de este coeficiente a través del número de Nusselt. Cuando utiliza estos modelos para determinar estos coeficientes, tiene que asegurarse para qué rango de aplicación son. ¿No? Por ejemplo, ese es un modelo para un fluido que circula encima de una superficie caliente, en donde el número de Nusselt es igual a este modelo empírico que está en función al número de Reynolds y el número de Prandtl, pero solo es válida siempre y cuando se cumpla estas condiciones. Es decir, que el número de Reynolds sea menor a este valor y el número de Prandtl sea mayor a este valor. Este L que aparece aquí debajo de como subíndice Reynolds hace mención a la longitud característica que se debe usar para calcular el número de Reynolds. Porque si usted quiere calcular, por ejemplo, para este caso, el valor del número de Reynolds, pues ¿qué necesita? La densidad del fluido. Ya eso no es problema. La velocidad del fluido aquí, antes de que se origine el contacto con la placa. O si no, aquí arriba, donde no hay, o fuera de la capa límite. Mu, bueno, la viscosidad del fluido. Y L vendría a ser la longitud de la placa o de la superficie caliente. Esta longitud. Bueno, en el caso de Prandtl, bueno, viscosidad, conductividad térmica y capacidad calorífica, todos son propiedades. No dependen de la geometría, solo del fluido. Pero observemos algo aquí. Viscosidad, capacidad calorífica, conductividad y la densidad, todas ellas son propiedades que dependen de la temperatura. Si tenemos acá diferentes temperaturas, porque si bien es cierto conozco la temperatura de la placa y la del seno del fluido, pero acá tengo gradiente de temperatura, ¿a qué temperatura debo calcular la densidad, la viscosidad, la conductividad térmica y la capacidad calorífica de este fluido? ¿Es a la temperatura del fluido antes de entrar en contacto con la placa o en el seno del fluido? Bueno, en ese caso sabemos nosotros que estas propiedades cambian con la temperatura. Lo que se recomienda aquí es no usar esa temperatura de la placa caliente y tampoco la del fluido frío, sino usar un valor medio, ¿no? Un promedio entre estas dos temperaturas que pues, deben ser conocidas y a partir de ese valor medio estimar estas propiedades, ¿no? Cuando usted va a utilizar alguna de estas correlaciones. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa si usted calcula el número de Reynolds del fluido, calcula el número de Prandtl y encuentra pues que no está en este rango? Pues no debería utilizar este modelo, ¿no? De hacerlo lo puede hacer, pero bueno, ahí está corriendo riesgo. Tendría que buscar otro modelo para las condiciones a las cuales usted está trabajando. Por ejemplo, aquí hay otra correlación para el número de Reynolds basado en la longitud de la superficie en este rango. En este rango, y para el número de Prandtl en este rango también. Y la ecuación es muy similar a la anterior, no es igual, pero es muy similar. Y solo he colocado dos. Usted, si revisa el libro, va a encontrar más ecuaciones para otros rangos. Inclusive, puede encontrar ecuaciones un poco diferentes para los mismos rangos, pero dados por otros autores. Hay otras personas que tal vez encuentran otra ecuación para el mismo rango y consideran que esa ecuación es mejor. ¿Ok? Sí, es válido. O modelos que son específicos para ciertos fluidos, ¿no? Si es un fluido líquido o si es un fluido gaseoso. A veces también dan correlaciones más específicas. Esto solamente lo he puesto de modo de ejemplo nada más. Cómo es que uno mediante las correlaciones puede obtener el coeficiente de transferencia de calor. Ahora, ¿y qué pasaría si, por ejemplo, tenemos esto? Miren. Ahora aquí tengo una superficie que, si bien es cierto, está caliente, pero no toda la superficie está caliente. Vamos a suponer que solamente este tramo está a la temperatura T sub H. Este otro tramo, que está aquí, se encuentra a la misma temperatura del fluido. Entonces, desde el punto donde el fluido entra en contacto con la superficie, hay una distancia L sub 0, tal que recién ahí el fluido empieza a calentarse.
o empieza a tener una temperatura mayor. Bueno, en ese caso, lo primero que hay que tener presente es que las dos capas límites pues no van a coincidir ni siquiera de forma aproximada, porque la capa límite de velocidad se va a empezar a desarrollar a partir de que el fluido entre en contacto con la superficie, ¿verdad? Igual como en el caso anterior. Pero la capa límite térmica, esa solamente se va a empezar a desarrollar a partir del momento de la distancia en donde la temperatura cambia, porque es ahí donde empieza a transferirse el calor. Entonces aquí tenemos capas límites están ubicadas en diferente posición, ¿no? Existen algunos modelos para situaciones de este tipo, en donde, por ejemplo, estoy aquí, miren, aquí dicen el número de Nusselt para calcular el coeficiente de transferencia de calor para una situación de este tipo. Lo que hay que hacer es calcular el número de Nusselt suponiendo que no existiese esto. Imagina que no existe esta distancia o esta parte de la placa fría. Es decir, si estuvieses como aquí arriba. ¿Cuál sería el número de Nusselt si supones de que esto no existe? ¿Sí? Bueno, y a eso le aplicas este factor de corrección, en donde aquí ya incorporas esta longitud, donde L es la longitud de toda la placa. Bueno, entonces lo que se hace aquí básicamente es, digamos, corregir un poco el coeficiente de una situación de este tipo, tomando en cuenta este segmento frío. Y eso es válido para este rango, ¿no? De Reynolds y de Prandtl. Para este otro, bueno, la corrección es así.